Bueno, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. En nombre de la Facultad Regional Buenos Aires, le damos la bienvenida a la conferencia que vamos a ofrecerles hoy. Mi nombre es Carlos de Candia. Pertenezco junto con mi colega Pablo Martorelli al grupo de estudios en transporte y tecnología ferroviaria. Dependemos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la facultad. La temática de la conferencia de hoy, que es en realidad forma parte de un ciclo de conferencias, esta es la primera conferencia del año. En este caso, la conferencia que van a presenciar está dedicada al transporte carretero y su situación y la coyuntura en nuestro país. Le cedo la palabra a mi compañero Pablo Martorelli para que ya él nos amplíe de qué trata el programa y la presentación al orador que va a ser la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a iniciar entonces esta conferencia del ciclo 2025 del Grupo de Estudios en Transporte y Tecnología Ferroviaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Hoy con el título Evolución y proyección del transporte carretero en la Argentina. Esta presentación va a estar a cargo de Hugo Aníbal Alférez, que tiene 64 años de edad, es técnico en automotores y es técnico universitario en gestión y administración de empresas ferroviarias. También es especialista en política y planificación de transporte de la misma Universidad Nacional de San Martín. Ha hecho aportes considerables en el área de transporte, en estudios para la Comisión de Transporte del Instituto Patria y en otras comisiones también. Es coordinador del grupo de estudios que tenemos en transporte vial, en nuestra consideración particular, junto con Hugo. Es coautor del trabajo de lineamientos generales de la política de transporte también del Instituto Patria en el año 2019. Justamente mencionaba hace un momento, cofundador del Centro de Estudios de Transporte en Argentina, a eso me quise referir antes. Es consultor y asesor de empresas productoras de bienes y servicios, entre otras cosas. También ha participado en conferencias nuestras en años anteriores. Así que bueno, los dejo con Hugo, que nos va a brindar una detenida explicación acerca del tema que nos trae hoy. Hugo, adelante, muchas gracias por tu participación. Hugo, el micrófono, por favor. Tenés que habilitar el micrófono. Ahora sí, los tengo muteados a ustedes ahora. Pero bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Pablo por la introducción. Eh, Quería agregar que esta charla, esta conferencia, además de mostrar lo que vamos a ver hoy, que es algo bastante sucinto, en relación a la evolución del transporte carretero. Es un paso introductorio para el curso que se dictará en la UTN regional, para que será próximamente anunciado. Bueno, por eso decía que se verán algunos de los temas y contenidos que se van a desarrollar en dicho curso, ¿sí? La exposición la vamos a iniciar eh, con la eh, reseña histórica, que es donde se verán temas tales como la matriz de espacio, bienes, servicios y personas, haciendo referencia a la ruta de la seda, al tipo de modos, a lo que es la oferta y la demanda, una descripción, los antecedentes locales y parte del legado histórico, ¿sí? Antes que nada, considero que es pertinente definir el término transporte. Conceptualmente, el transporte surge de la necesidad de movilizar bienes y personas debido a la existencia del espacio físico o geográfico.
Dado que la producción de bienes y servicios no siempre ocurre en la cercanía de quienes lo utilizarán o lo generan, se crea la necesidad de trasladar a unos a otros o a ambos en algunos casos. Quizá el antecedente histórico más notable de la antigüedad sea la ruta de la seda, que es una vasta red de caminos comerciales, tanto terrestres como marítimos, que se origina en la dinastía Han de China, aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. Comenzando con el comercio de seda china hacia el oeste, esta vía se transformó en un esencial punto de intercambio cultural, tecnológico y religioso, uniendo a múltiples civilizaciones a través de Asia y de Europa. En la actualidad, China trabaja en un megaproyecto para la reedición de la nueva ruta de la seda, para conectar a la gran potencia asiática con el resto del continente, con Europa, con Asia e incluso América a través de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos. En dicho proyecto estaría incluida la República Argentina con integración portuaria, vial y ferroviaria. Pablo está al tanto del tema, de hecho ha trabajado en esa temática. A lo largo de la historia se han desarrollado diversos modos y métodos de transporte, los cuales han ido evolucionando gracias a los avances de la tecnología. Esto se conoce como oferta y se manifiesta en la variedad de modalidades como el transporte marítimo, el ferroviario, el carretero, entre otros, para citar algunos. Paralelamente vemos que las relaciones que surgen entre las distintas necesidades de movimiento dan lugar al concepto de demanda, que está representada por la diversidad de flujos que caracterizan la actividad del sistema. La historia del transporte organizado en nuestro territorio se remonta a la época del virreinato. Un ejemplo, quizás sea el primero, es la instauración de los correos fijos por parte de la corona española entre 1747 y 1748. En 1762 se promulgó la Ordenanza Real que estableció oficialmente la localización de las postas y las funciones de los administradores. Ya en aquella época mayoritariamente eran administradores privados. Este evento podría interpretarse como la primera política estatal relacionada con el transporte en nuestro territorio, a pesar de que el Estado en cuestión en aquel entonces era el Estado español. Entre los legados de aquella época se destaca el camino al Alto Perú, que conectaba Buenos Aires con Potosí, pasando por importantes ciudades como Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta, así como el Camino Real del Oeste, conocido también como de los Correos o Camino Real hacia el oeste, que unía a Buenos Aires con Santiago de Chile a través de San Luis y Mendoza. Parte de sus trazas todavía hoy está en uso. Eh, Durante los primeros años de los gobiernos patrios se mantuvo el esquema del transporte del virreinato, ya que tanto la oferta como la demanda de transporte no tuvo una variación significativa hasta pasada la mitad del siglo XIX. La articulación de Argentina como Estado ocurrió casi simultáneamente con la llegada del ferrocarril y con el inicio de la primarización a gran escala de nuestras exportaciones. En el curso se podrán realizar el análisis de las políticas de transporte, donde se abordarán cuestiones tales como la economía, la producción y el transporte, las políticas públicas, la organización territorial, la intervención del Estado, los antecedentes relacionados con el Plan Larkin, Ley de Reforma del Estado, el marco institucional reinante y pasado, y el cambio de la matriz del transporte. El potencial económico de Argentina está intrínsecamente ligado a la capacidad del transporte y las comunicaciones. No es suficiente con producir en grandes cantidades si ese potencial no se complementa con un sistema de transporte eficiente que permita movilizar los productos tanto dentro como fuera del territorio nacional, minimizando los costos y los tiempos de entrega. El sector del transporte genera aproximadamente el 5% de los empleos de la población económicamente activa y representa una proporción similar del Producto Bruto Interno. Las políticas públicas
que están implementadas por el Estado bajo el mandato del gobierno, buscan transformar la realidad social, tanto en el transporte como en todas las cuestiones relacionadas a las políticas de Estado. Este proceso de formulación de políticas incluye diversas etapas, comenzando por la identificación de las problemáticas específicas, siguiendo con los diagnósticos, los análisis de factibilidad y las posibilidades de ajustes. El transporte enfrenta un escenario complejo, marcado por la diversidad de actores involucrados y sus distintos intereses, lo que hace necesaria e imprescindible la intervención del Estado como entidad reguladora para dirigir y distribuir recursos y normativas. Es crucial también considerar que la planificación del transporte tiene repercusiones directas sobre la organización del territorio y el desarrollo de sus regiones. La intervención estatal en políticas de transporte se remonta a la promulgación en el año 1891 de la Ley de Ferrocarriles, la Ley 2873, lo que facilitó su desarrollo. Con la llegada del automóvil y los camiones a principios del siglo XX, comenzó a gestarse el transporte automotor. En 1932 se promulgó la Ley 11.658, que estableció la creación de la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de programar la red troncal de caminos y analizar las necesidades viales del país. En el ámbito del transporte público de pasajeros, en 1946 se estatizaron las líneas de colectivos y en 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles. Además, se creó la Secretaría de Transporte para hacer un abordaje integral a la problemática del sector. A partir de la ejecución parcial del Plan Larkin en la década de 1960 y a la oposición al estado de bienestar que empezó a manifestarse en los años 70, la dinámica del transporte de carga comenzó a cambiar, generando externalidades negativas a corto, mediano y largo plazo. El proceso de privatizaciones impulsados por la Ley de Reforma del Estado, la Ley 23.696 del 89, marcó un hito sin precedentes en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Un traspaso de la responsabilidad de los servicios públicos domiciliarios, incluidos los de transporte, al sector privado. Esta retirada del Estado no fue acompañada por la creación de estructuras de control y regulación adecuadas, lo que resultó en la virtual desaparición del transporte ferroviario de cargas, que se trasladó mayoritariamente al transporte por carretera. El transporte vial, que ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a los diferentes tipos de carga y complementarse con otros modos de transporte, como el fluvial, el marítimo e incluso el ferroviario, ha asumido más del 90% de los flujos de carga en el país. Este crecimiento se ha visto impulsado por inversiones en infraestructura vial en los últimos 20 años, incluyendo proyectos de construcción y mantenimiento de rutas y autopistas que han contribuido a reducir significativamente los costos operativos. Sin embargo, en los últimos 16 meses la obra pública ha disminuido drásticamente, eh, virtualmente ha desaparecido y se puede ver un evidente desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta situación afecta no solo el funcionamiento de la institución, sino que también afecta directamente a la conectividad del país y la seguridad de sus bienes y personas. Es necesario contextualizar algunas cuestiones que hacen al transporte automotor de carga. Tenemos temas tales como la incidencia en el mercado de cargas, los segmentos, las limitantes de la operabilidad, la injerencia en la formación de precios, las leyes que regulan la actividad también son otras cuestiones a tener en cuenta. Como expresé anteriormente, el potencial económico de Argentina está intrínsecamente ligado a su capacidad de transporte, siendo el transporte vial de carga responsable de más del 90% de los flujos en el país. La oferta de transporte se divide en dos categorías principales: el transporte de productos primarios como combustibles, granos y oleaginosas, y el transporte de cargas en general. Entre las limitaciones que afectan la actividad
y a su efectividad se encuentra la antigüedad del parque automotor, el estado de la infraestructura vial, cada vez peor, la disponibilidad de nodos de transporte intermodal y los accesos a pasos fronterizos y puertos, entre otras cuestiones. En el ámbito del mercado interno, la eficiencia del sistema influye directamente en los precios de bienes e insumos, convirtiéndose en un factor determinante en la formación del nivel general de precios. El Congreso de la Nación Argentina, a través de la sanción de la Ley 11.658, como ya dije, estableció la creación de la Dirección Nacional de Vialidad y un fondo específico para el mantenimiento de esta. Desde su creación, esta dependencia ha contado con la asignación de fondos recaudados principalmente por un impuesto específico a los combustibles, así como la recaudación a través de otros impuestos, multas por incumplimientos en obras de vialidad y donaciones, entre otras cuestiones. El primer tramo de ruta asfaltada en la Argentina unió Buenos Aires con Rosario. Fue inaugurado en 1936, 4 años después de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad. Hasta diciembre del 2024 estuvo vigente la Ley 24.653, que proporcionó un marco normativo para el transporte de cargas tanto a nivel nacional como el internacional, buscando alcanzar la eficiencia, la seguridad, la economía en el servicio con precios libres y sin demanda insatisfecha. Con la promulgación de la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos, la Ley 27.724, el Poder Ejecutivo Nacional recibió facultades para emitir directivas que limitan la actuación de la Dirección Nacional de Vialidad, asumiendo atribuciones para las que, según los especialistas, no está preparado. En el futuro curso se abordará la actualidad de la normativa y la reglamentación de la actividad. Eh, La cantidad, tipo y dinámica de los flujos de carga transportada por estas rutas son muy difíciles de determinar en función de una cantidad de factores que analizaremos oportunamente. Pero esto nos aleja para llegar a la evolución conocida como logística 4.0. Factores como la diversidad de actores, la falta de controles y la informalidad dificultan la precisión en la medición del volumen y calidad, como la determinación de los puntos de origen y destino de la carga. La falta de acceso a estos datos impide una visión realista del sistema y dificulta la identificación de las desviaciones para implementar políticas públicas que transformen esa realidad, no solo en el transporte, sino en la sociedad en su conjunto. Las tecnologías de la información y la comunicación son implementadas casi obligatoriamente en empresas logísticas de gran escala, mientras que las pymes enfrentan desafíos que van desde la negociación de tarifas hasta la limitada capacidad de gestión en aspectos complejos como el control de inventarios. No solo debemos considerar que la evolución de los componentes locales de transporte de carga aumenta la potencialidad de comercialización de nuestros bienes en el exterior, sino también que los mercados internacionales están cada vez más atentos a la huella de carbono de nuestras materias primas y manufacturas, lo que nos obliga a planificar la optimización y mejora de nuestros recursos. Otro de los temas a tratar serán las tecnologías utilizadas, la evolución de la eficiencia, la seguridad y la sustentabilidad, la producción local de camiones y acoplados, la adaptación a los procesos logísticos, el avance desde las ruedas de madera hasta el caucho sintético, el camión multiarticulado, mal llamado bitren, la ciencia aplicada a la evolución. Bueno, son todas cuestiones que serán tratadas en profundidad en el curso, ¿no? Podemos decir que desde sus inicios las tecnologías aplicadas al transporte de carga han evolucionado, incrementando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del sector. Desde la invención de la rueda hasta el uso de la Big Data, el camino recorrido nos ha permitido avanzar hacia el futuro. La explotación del transporte vial en Argentina comenzó con unidades importadas hasta la apertura de la primera fábrica de camiones en el país, que fue Iveco en el año 1969.
Esto se suma al desarrollo de acoplados y semirremolques nacionales que ya existía, que había comenzado con la fabricación del primer acoplado helvética en 1925. La inauguración de la planta de Iveco en 1969 fue seguida por la de Scania en 1976, generando trabajo local y transferencia de tecnología. A nivel global, la evolución no solo ha marcado, no solo ha estado marcada por los avances en el rendimiento de los motores, sino también por la búsqueda de la sostenibilidad y la adaptación a las necesidades de consolidación y desconsolidación de las cargas, en consonancia con las transformaciones de los procesos logísticos. La aparición del camión multiarticulado representa una evolución significativa en el transporte vial, aunque su análisis requiere de un tratamiento particular que se abordará en el curso, ya que, aunque sus ventajas son innegables, es fundamental contextualizar, considerar el entorno, los terrenos y las particularidades de las matrices origen-destino. Desde las ruedas de madera, forradas con cuero, hasta las modernas cubiertas radiales de bajo perfil, fabricadas en caucho sintético, se han recorrido miles de millones de kilómetros. La ciencia aplicada a esta evolución abarca desde estudios de ergonomía hasta el desarrollo de navegadores satelitales y los últimos avances en camiones autónomos. Tampoco podemos dejar de mencionar a las externalidades son generadas por el transporte de carga en general y por el transporte vial de carga en particular. Describiremos las externalidades, se explicarán algunas de las externalidades negativas y positivas, como la emisión de gases de efecto invernadero, la accidentalidad, la congestión, la generación del Producto Bruto Interno directo e indirecto, la creación de puestos de trabajo, el desarrollo territorial, que es otro tema no muy tenido en cuenta. Una definición sencilla de externalidades es el análisis de cómo las decisiones de producción de bienes y servicios afectan el bienestar de los individuos y del medio ambiente, efectos que pueden ser modificados mediante una eficiente asignación de recursos. En el sector de transporte y movilidad se pueden identificar tres grandes externalidades negativas: la contaminación, la accidentalidad y la congestión. El análisis de estos factores es fundamental, aunque estos temas serán tratados en el curso. Vamos a adelantar que la contaminación es la externalidad negativa más evidente del transporte. Aunque, de acuerdo con la misión de la NASA que recopila los datos del Observatorio Orbital de Carbono 2, el OCO 2, Argentina ocupa el puesto 155 entre 184 naciones controladas. En términos de contaminación estamos muy por detrás de países como China, Estados Unidos, India y Rusia, lo que genera cuestiones a tratar también, como algunas exigencias que se nos imponen, como si fuéramos los culpables de toda la contaminación. La accidentalidad, mejor expresada como siniestralidad vial, está directamente relacionada con factores como la inversión en infraestructura, la educación y la correcta implementación de leyes, así como el control de su cumplimiento. En otras palabras, a la efectividad de la política aplicada. La congestión es otro factor crítico, depende de la inversión en obras de infraestructura y de la adecuada programación de las mismas, así como de la disponibilidad y disposición de recursos. Por otro lado, las externalidades positivas más evidentes en la actividad económica incluyen la creación de empleo y el aumento del Producto Bruto Interno, las cuales deben optimizarse sin favorecer a las externalidades negativas. Hasta la llegada del ferrocarril, el transporte terrestre de carga en Argentina, especialmente en distancias largas, era una actividad casi marginal. La conectividad que ofreció el servicio ferroviario impulsó las políticas extractivistas de la época, que, aunque respondían a intereses ajenos al desarrollo industrial del país, cualquier similitud con la actualidad no es una casualidad. Perdón por la digresión. Decía que esto fomentó la aparición de asentamientos y pueblos en torno a las estaciones ferroviarias, constituyendo una de las externalidades positivas más significativas generadas por el transporte.
La expansión de estos asentamientos sociales generó nuevas demandas que debieron ser atendidas con ofertas adicionales a las directamente relacionadas con el transporte, incrementando así la demanda agregada como otra externalidad positiva. Hasta principios del siglo XX, la red ferroviaria troncal fue complementada por los primitivos medios de transporte existentes. Sin embargo, la llegada del automóvil y los camiones mejoró significativamente estos procesos logísticos, incrementando la alimentación por capilaridad hacia el ferrocarril. La creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932 marcó el inicio de la programación de una red troncal de caminos nacionales, aunque su coincidencia con la red ferroviaria generó más competencia que complementariedad entre ambos modos de transporte. Más allá de esta objeción, el crecimiento de la red vial también resultó en la aparición de nuevos asentamientos, localidades y pueblos, cada uno con su propia lista de externalidades positivas. Eh, la evolución técnica es notable, desde los primeros vehículos automotores de carga impulsados por motores de ciclo Otto hasta los camiones eléctricos y el futuro del hidrógeno, reflejando un constante cambio en la matriz de consumo de combustibles y la búsqueda de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Un tema que también será abordado por el curso es la perspectiva sobre las formas de cobro a las empresas de transporte por el uso de la infraestructura vial y por la contaminación generada. En conclusión, es fundamental reconocer que a pesar de la percepción general, las externalidades no son exclusivamente negativas. El transporte, además de producir servicios, promueve y magnifica aspectos beneficiosos para la sociedad. Para ir concluyendo, eh, será necesario tratar cuál será el futuro del transporte, hablar de la logística y la cadena de suministros, la logística 4.0, la incorporación de las tecnologías de la información, los sistemas de planificación de recursos, sistemas de gestión de almacenes, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el uso de la Big Data. Discutir el transporte de carga sin abordar el tema de las cadenas de suministro y la logística es imposible. Actualmente las cadenas de suministros se ven transformadas por la incorporación de la logística 4.0, la cual es la clave para aumentar la seguridad de personas y productos, fomentar la sostenibilidad ambiental y reducir costos energéticos. Hablar de logística 4.0 supone haber evolucionado desde una logística 1.0, donde la jerga informática ha modernizado el término, similar a las versiones de software. El concepto de logística 4.0 implica una unificación en la gestión de los movimientos de materias primas y productos manufacturados aguas arriba y aguas abajo de los centros de producción, permitiendo conocer, entre otras cosas, la ubicación exacta de cada componente en tiempo real. En Argentina, más del 90% del movimiento de mercaderías, como ya dije, se realiza por el transporte vial, lo que lo convierte en un actor fundamental en el desarrollo de la cadena de suministro y de la logística 4.0, aunque no es el único. Cada cadena de suministro incluye múltiples actores y operaciones eh, que generan datos, los cuales deben ser analizados y organizados para aportar valor a las empresas. Aquí es donde entran en juego las tecnologías de la información y la comunicación, los sistemas de planificación de recursos, los sistemas de gestión de almacenes, además de las innovaciones como la Internet de las cosas, la cadena de bloques, la inteligencia artificial y el Big Data, entre otros. La implementación de estas tecnologías no solo agiliza, sino también flexibiliza todos los eslabones de la cadena, permitiendo la reducción de tiempos y costos, buscando la máxima eficiencia y adaptación a mercados dinámicos y exigentes. El futuro del transporte en la región está estrechamente relacionado con la capacidad de los transportistas para adaptarse a las nuevas condiciones y requerimientos del mercado. Estos aspectos también formarán parte del curso que se ofrecerá próximamente, donde serán desarrollados con la profundidad que se merece. Bueno, para concluir, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Universidad Tecnológica Nacional
a Pablo Martorelli y a Carlos de Candia por la gentil invitación para volver a presentarme y mostrarles partes de mis trabajos. Ahora, bueno, quedo en manos de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. La verdad que es sumamente interesante tu presentación, más que nada por la importancia del modo de transporte carretero y el rol clave y preponderante que tiene la dinámica y la conectividad de nuestro país. Así que bueno, nuevamente gracias y yo lo que voy a hacer es compartir una, una filmina, si me permiten. No sé si la está viendo, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ok, Se está viendo bien. ok, ahí está. ¿Lo pueden ver bien? ¿Cuál es? ¿Dónde está mi dirección de mail? Sí, Es sí, una ahí está. Sí, filmina, sí, sí, sí. Exactamente. perfecto, donde están nuestros datos del grupo de estudios donde pertenecemos con Pablo Martorelli en la Secretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva de la Universidad. Y acá dejamos el contacto por consultas que le quieren hacer o preguntas a Hugo Alférez. Ahí hay dos contactos de correos electrónicos. Los dejamos un momento para que los puedan anotar. análisis.transporte.arc@gmail.com, ¿correcto, Hugo? Así es. Y perdón, ferrocarriles@frba.utn.edu.ar. Ahí pueden, quienes están interesados en hacer alguna consulta o pregunta a Hugo Alférez, esos son los canales donde pueden evacuar estas consultas. Bueno, Pablo, Hugo, muchísimas gracias por tu conferencia, ha sido excelente, clarísima. Para todos los que participan de esta comunicación, les decimos que, bueno, no solo de ferrocarriles se trata nuestra intervención. Desde el año 2010 estamos participando con conferencias en cada ciclo anual, con varias a lo largo de cada año. Tendríamos que hacer una cuenta de la cantidad de conferencias que ya se han realizado desde el año 2010 hasta ahora, generalmente centradas y focalizadas en la temática ferroviaria, pero nos interesa mucho abarcar todos los modos de transporte, en este caso el modo carretero, el modo vial o camionero, como queramos llamarle, en el transporte de cargas, pero también en modalidad de pasajeros, también los modos de transporte naval y aéreo, obviamente como todos los modos de transporte en diferentes temáticas, ya sea la tecnología, el consumo energético, contaminación, siniestralidad. El tema de gestión y comercialización son diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en la realización de las políticas de transporte para un país. Dejamos abierto esta posibilidad ya con la preparación de un futuro curso que brindará el licenciado Hugo Alférez, como corresponde. Lo No, no, hemos licenciado, hablado. no. Licenciado, no. Bueno, el técnico, perdón, se me escapó, especialista. No. No, no vamos a hacer ningún conflicto Sí, a ver si eh, me hacen problemas de por uso. problema. Está bien, se me escapó, fue sin No. querer, pero bueno, hemos adelantado algunas cosas. También me ha ocurrido a mí en muchas veces de mi vida, hasta doctor me han dicho, y no tengo nada que ver. Bueno, bromas aparte, estamos hablando muy seriamente. Prepararemos un curso que Hugo tiene justamente en elaboración y en cuanto sea posible ya dictarlo, saldrán los anuncios correspondientes y las invitaciones como correspondan. Se publicarán en la página de internet de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, y además despacharemos las invitaciones como solemos hacer habitualmente para este tipo de actividades. Por mi parte, un agradecimiento a las autoridades de la facultad. Reitero, Hugo, nuestro agradecimiento por tu participación excelente y estamos a total disposición para atender todo tipo de consultas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la universidad y bueno, espero que la gente se interese por este tema y que nos haga las consultas que considere pertinentes. esperemos.
Muchísimas Así gracias, es, buenas Hugo. noches. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches a todos.